Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Cristian Ángeles y yo presento el proyecto de un detector y clasificador de noticias falsas. Se trata de un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de detectar y clasificar el porcentaje de falsedad que existe en alguna noticia que se ha encontrado en Internet. ¿Cuáles fueron los retos de mi proyecto? Mi mayor reto personal fue el adecuar mi tiempo para el desarrollo de este proyecto, ya que por cuestiones laborales no conté con tiempo suficiente para completar las tareas y algunas de las ideas que ya había definido durante los primeros sprints del proyecto. Como este proyecto fue de Natural Language Processing, el cual ya es un campo explorado, otro de mis mayores retos técnicos fue encontrar una forma de innovación distinta a la mayoría de los proyectos que ya estuvieran publicados. También fue el entender y el implementar el algoritmo BERT en mi proyecto y que uno de los datasets que yo había elegido no me funcionó, ya que obtenía resultados bastante malos. Que beneficio de mi proyecto. Mi proyecto se suma a la lucha contra el grave problema de desinformación que existe en Internet, sobre todo con el tipo de noticias cuyo principal objetivo sea tergiversar la verdad o cambiar hechos utilizando temas sensibles, como por ejemplo el COVID, la política o algún desastre natural, todo para generar interacciones en Internet o hacer proselitismo hacia algún personaje en específico. ¿Cuáles fueron los datasets que yo ocupé en el proyecto? El primero se llama PolitiFact Fact Check Dataset, el cual es un recopilado de titulares de noticias, publicaciones en redes sociales, declaraciones en entrevistas o frases dichas en discursos del ámbito político estadounidense. Todo recolectado desde principios de 2008 hasta septiembre de 2022. Estos datos fueron recolectados desde principios de 2008 hasta septiembre de 2022 de la página de politifact.com, el cual funciona como un organismo de periodismo de verificación independiente, el cual en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, tuvo gran relevancia para el ciudadano estadounidense. En total tengo 21.152 noticias que ya vienen clasificadas en 6 categorías distintas, que es el mismo sistema que ocupa PolitiFact actualmente. Las 6 clasificaciones son estas: true, verdadera; mostly true, mayormente verdadera; half true, media verdad; mostly false, mayormente falsa; falsa; y una categoría especial que se llama Pants on Fire, que es cuando, aparte de que la noticia es falsa, se ofrecen datos irreales, ilógicos y hasta ridículos. También, continuando con mi análisis exploratorio, obtuve la cantidad de encabezados que tengo por categoría, con su respectivo porcentaje que representan. Por ejemplo, en la categoría más grande que tengo, que es false, tengo 5.625 encabezados o noticias, las cuales representan un 26% del total, mientras que la categoría más pequeña, que es true, tengo 2.463 noticias que representan un 11% del total. También, como parte de mi análisis exploratorio, me surgió la duda de cómo es que tengo distribuido el dataset, solamente en verdaderas y falsas. Para esto junté las 3 categorías que se consideran verdaderas con las 3 falsas, y el resultado fue donde tengo un 44.4% de verdaderas con un 55.6% de falsas. Hablando ya con números, tengo 11.760 noticias falsas con 9.392 verdaderas. El segundo dataset que yo ocupé se llama Fake and Real Dataset, el cual es un recopilado de noticias también de política estadounidense, pero estas fueron tomadas también de la página de PolitiFact, de la CNBC, que me parece que es una cadena televisiva estadounidense, y de un diario que se llama Reuters, también estadounidense. Esas noticias ya vienen clasificadas como reales o falsas. Son un poco más de 40.000 noticias entre 2015 a 2017. Aquí, por cuestiones experimentales, decidí dejar una clasificación en 50-50, es decir, 21.417 noticias para cada una. Y BERT, ese es el algoritmo que yo ocupé. Por sus siglas en inglés significa Bidirectional Encoded Representations for Transformers. Este fue creado por el equipo de Google AI en 2018 y es considerado como el primer algoritmo de inteligencia artificial multipropósito capaz de aprender a interpretar el lenguaje humano. Este algoritmo fue preentrenado con todo el texto de Google Books, que son más de 800 millones de palabras, más toda la Wikipedia con más de 2.500 millones de palabras, y es capaz de reconocer la inferencia, que es la relación entre frases, la equivalencia semántica, que son frases o palabras con significado igual. Puede dar respuesta a preguntas dadas basadas en un texto dado por el usuario, crear análisis de sentimiento bastante competentes, y puede checar la gramática que sea coherente en un texto que haya ingresado el usuario. ¿Cómo ocupé BERT en el proyecto? Yo ocupé la arquitectura BERT base en versión Uncased, la cual está en Hugging Face,
y que es el algoritmo BERT, que no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. En este diagrama se observa, bueno, básicamente es lo que yo hice en el proyecto, donde la parte de pre-training es la parte que hicieron los chicos de Google AI, donde lo preentrenaron con los datasets masivos y ya publicaron un modelo ya preentrenado. Entonces yo tomé ese modelo ya preentrenado y yo construí una capa extra para reentrenar a BERT en la tarea específica que yo requiero. En mi caso, fue un clasificador de texto aplicado a un dataset que ya viene etiquetado, clasificado, y que yo conozco la respuesta que me tiene que dar. Entonces, este proyecto entra dentro del aprendizaje supervisado. A toda esta etapa se le conoce como fine-tuning o afinación del modelo. Como primera solución, se intentó resolver el problema de clasificación múltiple usando las 6 categorías originales del dataset, pero utilizando un modelo o un algoritmo tradicional. Yo lo intenté con Random Forest, con Bayes multinomial, pero no daba con el modelo adecuado. Entonces, por último, apliqué la librería de H2O para hacer Auto Machine Learning. Fui siguiendo los pasos que me daba la librería para realizar una clasificación multiclase y en la parte de abajo muestro los modelos que la librería considera que son los mejores para realizar mi tarea. En este caso fue el algoritmo de XGBoost, que se utiliza mucho para regresiones y clasificaciones, pero el error medio por clase está muy alto, lo tengo en 75% y de ahí para arriba. Entonces, haciendo un poco ya de énfasis en el primer proyecto, en el primer algoritmo, hice una matriz de confusión y también me resultó bastante alto el error, por lo que esta solución se descartó. Como solución 2 ya entrené a BERT, pero en modelo multiclase. Utilizando el dataset de PolitiFact, obtuve una accuracy del 0.27 con texto tokenizado, pero sin limpiar, es decir, ya le pasaba comillas, apóstrofes, paréntesis, etcétera. Y bueno, como el accuracy estaba bastante malo, lo intenté otra vez, pero ya con el texto limpio y tokenizado. Esta vez obtuve una accuracy del 30% y mi test split también fue del 80-20 con el DRS de PolitiFact. Entonces también no mejoraba bastante. Como solución 3 tuve que entrenar a BERT en binario, es decir, nada más le pasé noticias falsas o verdaderas. En este caso yo obtuve una accuracy del 62% con texto tokenizado y limpio, utilizando un test split del 80-20 del dataset de PolitiFact. Y como última solución decidí cambiar el dataset, dejando a BERT binario. En este caso, los resultados me sorprendieron bastante, ya que obtuve una accuracy del 94%, ya con texto tokenizado y limpio, utilizando el dataset de Fake and True. En esta ocasión ocupé un test split diferente, ya que por recomendación de un chico que también tenía la misma duda que yo en un foro de PyTorch, recomendaban utilizar un 60% para train, otro para la validación y otro para test. También imprimí lo que sería la curva ROC y el score del área bajo la curva, que también me dio un 0.93 como resultado. También aquí les comparto una pequeña prueba de la funcionalidad del modelo, donde yo le pasé al modelo un artículo donde PolitiFact lo clasificó con la categoría especial de Pants on Fire, y el modelo me respondió que sí, es Pants on Fire con una probabilidad del 65%. También si me sobra algo de tiempo, tengo ya construida una demo sobre una app de Fast API y se los podría enseñar más al rato. Como próximos pasos, tengo que crear una interfaz amigable con el usuario. Esto ya lo platicaba con el profesor Arturo. Podría ser en HTML, CSS, o igual le comentaba al profesor Arturo sobre una librería que se llama Streamlit para hacer interfaces en Python. También podría experimentar con las distintas versiones que ya hice de BERT, pero ahora con el dataset de Fake and True para todas. También podría hostear el proyecto en Internet utilizando algún servicio de host como Heroku o GitHub Pages. O también estaba pensando en clasificar noticias fuera del ámbito político, por ejemplo, en temas de farándula o de deportes. Y como conclusiones, personalmente a mí me gustó mucho trabajar en este proyecto porque ataca uno de los mayores problemas que existen en Internet con una solución que es bastante innovadora y que está en constante evolución. Y como conclusiones técnicas, yo siento que tuve demasiada variedad de temas dentro de las noticias, ya que leyendo los propios artículos empezaban con temas de, por ejemplo, que el calentamiento global, veremos un incremento en la temperatura en las próximas décadas y que la guerra en Ucrania ocasionará hambruna en ciertas partes del planeta y que eso también traerá crisis financieras y etcétera, etcétera. Entonces, por lo que es difícil
y bueno, yo siento que es difícil clasificar el texto porque en sí no se entiende todo el contexto de toda la noticia. También yo siento que el DRC de Politifact no me funcionaba porque tenía los encabezados muy cortos o tenía muchas categorías para tan pocos datos. En la gráfica de aquí abajo tengo este número de palabras por cada uno de los encabezados del DRC de Politifact. Entonces, la mayoría de ellos se ubican entre las 10 a las 20 palabras. Entonces, yo también creo que son muy poquito texto. También tengo como conclusión que el test split influye mucho en el resultado y que las noticias deben ser leídas primeras por el usuario antes de ser ingresadas al modelo. Gracias, Cristian. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La última, la noticia debe ser leída primero por el usuario. ¿A qué te refieres? Como que no me quedó tan claro. Miren, si quieren aquí se los puedo mostrar. Lo Ok. que pasa es que al modelo, si le damos una noticia que PolitiFact ya clasificó como falsa, le damos el resumen de una noticia, por ejemplo, en esta, que damos que ya es noticia falsa y esa es la aplicación en FastAPI. Le damos a ejecutar, me dirá que la noticia es verdadera. Esto sucede porque PolitiFact en el resumen te dice los datos por los que la noticia es falsa. Entonces, esos datos son verdaderos. Ujú. Entonces, Bert, cuando lee la noticia, dice, ah, pues esa noticia es verdadera, aunque no entiende todo el contexto porque está sesgado por el propio PolitiFact. Sí, sí me quedó claro, pero si quieres lo paso, lo digo de otra manera. Entonces, básicamente es, ya PolitiFact te hace un resumen y te expone las razones por las que es falsa, ¿no? Ah, así Al es, exponer esas razones, el modelo extrajo características de la misma frase que te dice, ok, pues me hace sentido que sea verdadera, cuando en sí la noticia no es verdadera, ¿no? A eso te así refieres. es. Sí, exactamente eso. Muchas gracias. De nada, ok. Nada más esa pregunta tenía. Los demás pueden escribir en el chat o también abrir su micrófono. Felicitar también a este Cristian. Pudo también hacer una pequeña API, bueno, una pequeña interfaz dentro con Fast API. Es un gran paquete dentro de Python y ya lo estamos viendo en tiempo real. Entonces, igual pueden preguntar, Muchas gracias. puede compartir el código, sí, te puede preguntar. A mí me parece interesante, ¿no? Porque ya llegas con muchas noticias en internet, incluso en videos, ¿no? O sea, creo que va a llegar un punto en el que a tener que analizar videos porque muchas veces, pues ya nuestros papás o así dicen, es que esto lo vi en YouTube, ¿no? Pero muchas veces, pues lo que dicen no es real, ¿no? Estamos agotados a texto, pero ya puede que llegue un punto en el que la inteligencia artificial también pueda procesar videos, ¿no? Entonces es como los primeros pasos, Cristian, y ya después se puede extender a otras aplicaciones.